Vale, bueno, para los que no me conocen, soy Patricia Castro, reúno a medicina de familia de aquí del Centro de Salud. Les voy a hablar sobre el manejo de la sedación paliativa en atención primaria. Bueno, primero que todo, ¿qué son cuidados paliativos? Cuidados paliativos es un tipo especial de cuidado diseñado para proporcionar el soporte, bienestar y confort tanto del paciente como su familia en la etapa finales de la enfermedad terminal. Cuidados paliativos o también llamado cuidados hospicio. Hospicio viene de las épocas medievales, donde una matrona romana llamada Fabiola abrió sus puertas de su casa para los peregrinos, y así digamos que viene como todo este enfoque se remota de esta historia. La situación de los últimos días es la situación en que se prevé la muerte en pocos días. Se manifiesta con un deterioro funcional del paciente, con debilidad extrema, trastornos cognitivos, y es importante determinar la fase cuando ya llega el paciente a esta etapa, porque esto nos va a cambiar la actitud terapéutica. Para esto tenemos útiles escalas como la escala de Mente. En la escala de Mente tenemos 8 criterios clínicos en el cual se encuentra el paciente en situación de preagonía si contiene 1 o 3 de estos ítems, y se prevé la muerte, o sea, si el paciente tiene más de 4 de estos ítems, se prevé la muerte en menos de 4 días en el 90% de los casos, aunque hay un 10% de los casos que puede inclusive llevar hasta 7 o más días. En cuanto a los cambios o los síntomas clínicos que se encuentra el paciente en situación de agonía, tenemos los cambios respiratorios, los famosos extensores respiratorios, que son ruidos producidos por los movimientos oscilatorios de las secreciones. También puede haber una alteración del patrón respiratorio, una respiración irregular, superficial, pautas de apnea. Los cambios cutáneos, como una menor circulación sanguínea del paciente en las extremidades, la aparición de lividesis o de úlceras por presión. Y los cambios en la eliminación, como una disminución de la diuresis, dificultad para la misión, estreñimiento, la incontinencia urinaria o fecal. Otros cambios que se pueden producir en el paciente, bueno, en cuanto a su hidratación en la ingesta, que es la disminución o desaparición de la ingesta oral, un descenso de las necesidades hídricas, y los cambios en el nivel de conciencia, un aumento del sueño, donde aparece también la somnolencia, o por el contrario, encontramos un paciente agitado, desorientado. ¿Cuáles son las indicaciones y requisitos para la sedación paliativa? Ante todo, primero tener un diagnóstico en la fase terminal de esta enfermedad, es que existan uno o más de estos síntomas refractarios ya a tratamiento que hemos tratado previamente, y entre estos los más frecuentes son el delirio, la disnea, el dolor, la hemorragia, náuseas y vómitos persistentes. ¿Y qué hacemos en estos requisitos? Debemos esto consensuarlo con otros miembros del equipo de profesionales expertos en cuidados paliativos, y tener un consentimiento verbal del paciente o una delegación por su familiar o cuidador, o las voluntades vitales anticipadas del paciente. La administración de fármacos, tanto la dosis, las combinaciones que se vaya a hacer, la indicación, la monitorización de esto. Tenemos una escala de Ramsay que nos va a llevar como al nivel de sedación adecuado para este paciente. Esta es la escala de Ramsay, como pueden ver ahí, si se encuentra el paciente agitado, ansioso o tranquilo y colaborador. Y importante a la hora del tratamiento, para que nos va a llevar a llevar como el tratamiento de la sedación que necesitamos para él. Es importante monitorizar y registrar en la historia clínica todas las decisiones que se van a hacer, la limitación también del esfuerzo terapéutico, toda la situación del paciente. Y otras medidas es una ampliación de cuidados tanto en enfermería como en los familiares del paciente, y proveer las probables complicaciones y síntomas que se puedan presentar. Por ejemplo, tener de rescate los antieméticos, retirar también las medidas ya futiles del paciente, que entre estos si tiene una sonda nasogástrica o vía intravenosa. Facilitar la atención en un ambiente tranquilo, respetando la intimidad del paciente, y valorar tanto las necesidades psicológicas, religiosas y espirituales, tanto del paciente como de su familia. No debemos confundir lo que es una sedación paliativa con la eutanasia. La sedación paliativa lo que nos va a llevar es un alivio de sufrimiento ante los síntomas, disminuyendo la capacidad de percibirlo. En cambio, la eutanasia es lo que nos va a provocar la muerte para liberar al paciente de ese sufrimiento, tras haberlo obviamente el paciente solicitado al profesional. Tenemos unas medidas no farmacológicas y unas medidas farmacológicas. Entre las no farmacológicas, bueno, en cuanto al manejo respiratorio, de esos estertores respiratorios, ante todo,
explicarle tanto al familiar que no es un síntoma que le provee sufrimiento al paciente, ni ningún disconfort ni dificultad respiratoria, que no es preciso aspirar estas secreciones. Más que todo, entonces, entre las medidas no farmacológicas, colocar al paciente en decúbito lateral, elevar el cabecero de la cama, retirarle un poco las secreciones con una gasa. Y en cuanto a los cuidados de la boca, humedecer los labios con agua o manzanilla y utilizar un bálsamo labial para evitar esta sensación de resequedad. En cuidados de los ojos, podemos aplicar también pomadas espitilizantes, más que todo para evitar la resequedad del paciente. Y en cuanto a la eliminación, retención urinaria, pues lo vamos a prever. Tenemos la maniobra de Crede, que es masajear suavemente la parte inferior del abdomen por debajo del ombligo, con el fin de comprimir la vejiga y favorecer el vaciado. Y si pues ya esto no es efectivo, ya progredimos a la sonda vesical continua. Y en estreñimiento utilizaríamos los enemas. En cuanto a la nutrición e hidratación, no debemos forzar la alimentación. Vamos a suspenderlo en último término si el paciente ya le provee un sufrimiento. En cuanto a las medidas farmacológicas, bueno, más que todo la vía subcutánea es la vía de elección tras la vía oral. Esto es una vía segura, cómoda, con escaso efecto secundario, de bajo coste. Tiene una biodisponibilidad del 90% por su ausencia del primer paso hepático. Y a través de esta vía se puede administrar la mayoría de medicamentos utilizados en cuidados paliativos, así tanto como suero. Las indicaciones: si estamos ante un paciente con una disfagia o pérdida de la vía oral, náuseas y vómitos persistentes, mala absorción de la vía oral, dificultad para controlar el dolor y la disnea por vía oral, ante una obstrucción intestinal, un paciente con agonía, alteración del nivel de conciencia, y contraindicaciones más que todo relativas, porque si tenemos un paciente con un edema, pues ya tendrá que estar con una anasarca y un edema muy severo para no colocársela. Alteraciones graves de la coagulación, hipoperfusión o alteraciones locales como una zona de infiltración del tumor o puntos de inserción en este caso. En cuanto a las zonas adecuadas para la punción, bueno, se puede utilizar cualquier zona en la que estemos habitualmente habituados para administrar la insulina. La más utilizada es la zona pectoral subclavicular. También la podemos colocar en el brazo, en la cara lateral, en el abdomen, a unos 5 centímetros de la zona umbilical, la cara anterior del muslo, y evitar zonas de fácil acceso en pacientes con delirio agitado. En estos pacientes se suele utilizar la zona del escapular, como ven aquí en el muñequito. Y descartar obviamente las zonas de la piel que estén irritadas, muy edematosas. Los modos de administración: tenemos una infusión que puede ser continua intermitente, una infusión que puede ser continua solamente y mixta. Las infusiones con succión en bolos, los bolos no deben pasar de 2 mililímetros e intervalos pautados y evita punciones repetitivas. La infusión subcutánea continua, en utilizamos ya sea para suero o utilización de dispositivos de infusor que va a liberar de manera constante la medicación. Y la infusión mixta, pues estos sí son un poquito más costosos y requieren de bombas de infusor que son más precisas. Los infusores, los tipos de infusores podemos emplear son continuos y de tipo elastomérico. Estos infusores son de monouso y de tipo elastomérico, no necesitan ni electricidad, ni corriente eléctrica, ni nada, son muy económicos y proporcionan mayor autonomía y movilidad del paciente. Existen diferentes volúmenes y capacidad y flujo y lo podemos tener en volúmenes que nos va a durar unas 24 horas y hay hasta de 7 días. Los fármacos utilizados por vía subcutánea son fármacos hidrosolubles, que son menos irritantes y presentan menos riesgo de acumulación. No vamos a utilizar la sustancia liposoluble porque son muy irritantes y hay mucho riesgo de acumulación. El volumen máximo, como les dije, es de 2 mililitros. Y se pueden mezclar diferentes fármacos sin sobrepasar el volumen máximo, como les dije, excepto la dexametasona y la furosemida, porque se puede precipitar. Y no mezclar más de 3 o 4 fármacos, porque es más irritante, nos puede provocar más irritación cutánea. No todos los fármacos por vía subcutánea tienen recogida indicación en esta administración. En la actualidad solamente tenemos en esta vía la morfina, la metadona, el tramadol, la buscapina, escopolamina.
Pero los otros, como te dije, los podemos utilizar. Aquí les voy a dejar una lista de todos los medicamentos, digamos, que podemos utilizar en los cuidados paliativos por vía subcutánea sin ningún problema. Desde analgésicos opiáceos, los anticolinérgicos, las benzodiazepinas y antibióticos. A veces no tenemos, obviamente, esa vía endovenosa y podemos utilizar, poner una ceftriaxona por vía subcutánea sin ningún problema. Y no utilizar por vía subcutánea estos tres, el diazepam, el metamizol y el agartil, porque obviamente aquí están las indicaciones, el diazepam no va a producir muchas reacciones dérmicas y van en mucha irritación local. Los fármacos más utilizados en la sedación paliativa tenemos el midazolam y el Sinogan, que es la levopromacina. Ambos están utilizados por vía subcutánea e intravenosa. Este se va a ajustar dependiendo de la edad del paciente, exposición y consumo de benzodiazepinas previa o consumo de drogas previa, también en cuanto a la enfermedad. Lo vamos a utilizar, digamos, su utilización va y su dosis mediante la escala de Ramsay que les comenté al inicio. La benzodiazepina, bueno, primero la midazolam, que sabemos que es una benzodiazepina hidrosoluble, tiene un efecto muy rápido vía subcutáneo, un ansiolítico, anticonvulsivante, relajante muscular, y es de elección en ausencia de delirio. Cuando tenemos delirio, que es el síntoma predominante, ahí vamos a utilizar el Sinogan. Este tiene un inicio de acción de unos 5 a 10 minutos por vía subcutánea y de 2 a 3 minutos vía intravenosa, con una vida media de 2 a 5 horas. La dosis de inducción utilizamos de 2,5 a 5 miligramos en bolo y se repite la dosis cada 5 minutos hasta alcanzar el nivel de sedación deseado. Si hay uso previo de benzodiazepina, podemos iniciar con una inducción de 5 a 10 miligramos. En estos casos he visto que mis compañeros en el hospital inician generalmente con 5, generalmente no utilizan de inicio 10 miligramos, aunque puedan utilizar toda la medicación previa al paciente. La dosis de mantenimiento de esto vamos a hacer la dosis total de inducción que llevamos por 6, ya sea que hayamos utilizado 100, 150 miligramos, y esto lo vamos a diluir en el infusor con 250 de solución fisiológica y pasar a 10 cc hora. Las dosis de rescate se van a hacer con las dosis de inducción de 2,5 o de 5, va a ser la dosis de rescate. Y la dosis máxima de midazolam serían 240 miligramos en 24 horas. Si tras esto no hemos, digamos, alcanzado el nivel de sedación deseado, no es la muerte del paciente, sino el nivel de sedación deseado, ya pasaríamos entonces al Sinogan, ¿vale? Que es la levopromacina. Y el antídoto de midazolam, como todos conocen, el flumazenilo. La levopromacina, este es el de elección ante la existencia de un delirio refractario o también en pacientes con obstrucción intestinal o si falla el midazolam. La dosis de inducción es de 12,5 a 25 miligramos y se coloca en la bomba de infusión continua, se inicia de 50 a 100 miligramos por vía subcutánea en 24 horas. Esta tiene una vida media de 15 a 30 miligramos y se puede combinar tanto con el bromuro-iosina, la morfina y el midazolam, pero no mezclar con haloperidol ni el primperan. Y en caso de que exista fracaso de las anteriores, tenemos el Fermoarbital y el Propofol, pero este es de ámbito hospitalario que no utilizan tampoco en el hospital, aquí en el clínico. Sigamos con la levopromacina, por ejemplo, si actualmente se desaconseja superar esta dosis de 300 miligramos en 24 horas, la ficha técnica nos dice hasta 200 miligramos en 24 horas, y si se desea cambiar de midazolam a levopromacina, se recomienda reducir la dosis de midazolam al 50%. Bueno. Este es como un pequeño aquí ejemplo, esto no me sirve el inductor. Vale. Bueno, como les dije, si el síntoma refractario del paciente que estamos ante el delirio, la primera opción va a ser siempre el Sinogan, como una segunda opción el midazolam. Y si los síntomas predominantes son la disnea, dolor, la hemorragia, la ansiedad o pánica, primera opción el midazolam y de segundo pues ya la levopromacina. Y esta de Propofol y Fenobarbital, bueno, está más en la literatura, pero no son utilizados actualmente. Los fármacos de uso concomitante, tenemos la morfina, el cloruro mórfico, más que todo si hay dolor o disnea en esta situación terminal del paciente.
la escopolamina o el butilbromuro de iodosina como anticolinérgico, antisecretor ante estos estertores respiratorios, y los antieméticos si el paciente presenta vómito o tiene alto riesgo de padecerlos. En cuanto al cloruro mórfico, como le dije, predominantemente ante el dolor y la disnea, este es un opiáceo muy potente y utilizaríamos una dosis de inicio de 2 a 3 miligramos cada 4 o 6 horas y de rescate sería un sexto de la dosis total diaria. Si se combina con otro opiáceo o otra vía de administración, se aconseja reducir el 75%. Este es fotosensible, así que al ponerlo hay que cubrirlo con todas las necesidades. En cuanto a las náuseas y vómitos predominantes, tenemos la metoclopramida, cuando los vómitos son de origen periférico, igual que el ondansetron. La metoclopramida está contraindicada en la obstrucción intestinal. Y el haloperidol, cuando tenemos vómitos de origen central, nos va muy bien, y también pacientes con delirio o agitación, a esta dosis de 2,5 a 5 miligramos cada 6 o 8 horas. Y la N-metilbromuro de iodosina, como les dije, para estos estertores respiratorios, y este no es sedante. Y la escopolamina de 0,5 a 1 miligramo cada 6 horas. Este sí es sedante, tener un poquito en cuenta. Este es un pequeño también resumen de los síntomas predominantes. Si ante un paciente con disnea y dolor, podemos utilizar la combinación sumidazolán y su morfina. Ante un paciente con delirio, el Sinogan. Hemorragia masiva, ansiedad, midazolam con el diazepam. Y en cuanto a las convulsiones, pues sí, convulsiones muy repetitivas, ahí es donde más el fenobarbital nos va a ayudar, y en midazolam y diazepam, pero como les dije, es de ámbito extrahospitalario. Y siempre está revalorando el paciente, porque no es como que no está haciendo efecto eso, sino que también hay que revalorar, porque podemos estar ante un globo vesical, o una obstrucción intestinal, un fecaloma, y el paciente va a estar intranquilo, y no es que tenemos que estar metiendo más medicación. Esta es la bibliografía que he utilizado, manual de bolsillo y cuidados paliativos, y muchas gracias.